Y con inmensa alegría este domingo de Pascua, este domingo en el que celebramos la resurrección de Jesús, Jesús que vence al mundo, que vence al demonio, que vence a la muerte. Unidos a Él nosotros también vencemos. Por eso la Iglesia celebra con inmensa alegría esta fiesta, esta solemnidad llena de flores, llena de luces, este tiempo previo a la Pascua, el tiempo de Cuaresma, un tiempo penitencial. Se habían retirado las flores, los cantos eran más sosegados. Ahora en este tiempo de Pascua todo cambia, todo empieza a lucir de otra manera, porque precisamente si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La resurrección de Cristo no es solamente un acto de fe, sino también un hecho histórico que ha sido revelado por los evangelios, que también tienen una base histórica. ¿Y por qué? Para precisamente reforzar esa fe por la cual nosotros creemos lo que Dios nos ha revelado. El protestantismo, a lo largo de la historia, insistió en una idea que se fue instalando incluso en la Iglesia, que la fe y la razón son irreconciliables. Que la fe va por un lado y que la razón va por otro, que la ciencia va por un lado y la razón y la fe va por otro. Es como que son dos cosas que no se pueden unir. Y llegó tanto al punto de pensar que la fe se termina convirtiendo en un simple sentimiento que no tiene explicación, pero creo en Dios, y que la ciencia y la razón va por otro lado, es decir, el mundo científico va por otro lado totalmente distinto. Pero esto sería contradictorio, porque si Dios nos dio la inteligencia, ¿por qué nos va a pedir que renunciemos a nuestra inteligencia para creer en Él? Por eso, todo lo que nosotros leemos en la Sagrada Escritura, que no es un libro científico y no debe ser tomado como tal, nos alienta a creer en ese Dios que nos ha revelado, pero que no pide que dejemos de lado nuestra inteligencia, sino que creamos. Hay un libro, Santiago Lobo Méndez, que se estudia en teología, se llama Razones para creer. Y entonces da las razones por las cuales nosotros creemos, desde las 5 vías del conocimiento de Dios de Santo Tomás de Aquino, contemplando la naturaleza y todo, cómo podemos llegar al conocimiento de un ser hacedor de todas las cosas, a un montón de otras cosas. Es cierto, hay elementos en la fe que solamente revelados los conocemos y que nosotros por nuestra sola razón no podríamos llegar a conocer. El misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, sería casi imposible para nosotros con nuestra inteligencia solamente conocerlo, salvo que Dios lo haya revelado. Pero hay cosas que también nosotros, de nosotros mismos y de los demás conocemos. Es decir, veo una persona, calculo más o menos qué edad tiene, cómo está de salud, si está bien, si está mal, pero hay cosas que no puedo conocer si no me la dice esa persona, dónde nació, por ejemplo. Si no me lo dice, y no soy adivino, es decir, es imposible. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros escuchamos los textos de la Sagrada Escritura y sobre todo los textos del Evangelio, hay un precedente, no solamente lo que Jesús hizo, sino el hecho histórico que sucedió verdaderamente. Y algo que ponen un énfasis de manera particular los evangelistas es en la certeza de la resurrección de Jesús. Los primeros que dudan de la resurrección de Cristo son sus apóstoles. Son los primeros que dudan, y los que no creen, vienen las mujeres, le cuentan a los apóstoles, leíamos anoche, y los apóstoles, no sé, estas mujeres están delirando, ¿qué les pasa? ¿Tomaron algo? Acabamos de leer el pasaje de los discípulos de Maús que iban caminando. Jesús se acerca y le habla con ellos y no lo reconocen. Y es más, sí, Jesús, un gran profeta, porque iban con cara larga. Jesús le dice, ¿qué les pasa? Dice, tú eres el único que no sabe lo que sucedió estos días. ¿Qué cosa? Le dice Jesús. Y lo de Jesús, que fue un gran profeta, que dijo que iba a resucitar, todo esto, algunas dijeron que sí, que no, pero no pasó nada, no hemos visto nada. Es decir, los apóstoles son los primeros que dudan. Si todo hubiera sido un relato armado, ficticio, los primeros que tendrían que haber creído serían sus discípulos. Porque evidentemente, si yo estoy armando algo, que es algo relatado, los primeros en prestar asentimiento son aquellos que forman parte de ese relato.
Es así, no son los primeros que lo ponen en duda. La semana que viene vamos a leer, una semana después de la resurrección, el Evangelio de Tomás. Tomás que no cree. Los apóstoles, todo el resto le dice, lo vimos, vino, estuvo acá, dice, si yo no lo veo, si no meto el dedo en el lugar de los clavos, si no meto mi mano en el costado, no creeré. Y los apóstoles le estaban diciendo, es decir, no era un grupo de vecinos que se juntó y de pronto, no, los mismos apóstoles. Esto nos da la certeza de que esos discípulos que habían estado con Jesús, que habían escuchado y compartido, que habían visto los milagros, porque no estamos hablando de gente extraña. Pensemos que los apóstoles estuvieron 3 años viviendo con Cristo, vivían con Él, compartían con Él. Escucharon todas sus enseñanzas, todo lo que Jesús decía, todo lo que Jesús hacía y todos los prodigios que Jesús hizo. Y cuando uno lee los evangelios, son muchos. Y San Juan, cuando termina el evangelio, dice, hemos puesto algunos porque si tuviésemos que poner todos, no alcanzarían los libros del mundo para escribir todo lo que Jesús dijo e hizo. O sea que hay un resumen de lo que hizo Jesús. Y uno ve un montón de milagros, de los más variados, un abanico así variopinto, desde curaciones de diversas enfermedades, leprosos, paralíticos, sordomudos, ciegos, resucitó a 3 muertos, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, calmó las tempestades. ¿Qué no hizo Jesús? Hizo de todo. Y los apóstoles fueron testigos de eso, porque estuvieron con Él, es decir, veían lo que Jesús hacía. Pero algo que les costaba a los apóstoles, y acá entra, dejamos de lado tal vez el aspecto más racional, acá entra la fe, porque algo que a los apóstoles les costó comprender la misión de Cristo. Ellos, en su mentalidad, sobre todo judaica, esperaban un rey Mesías, el rey esperado. Pero ese rey en términos humanos. Pensemos que en los tiempos de Jesús, el poder político estaba muy vinculado con el poder religioso. Entonces el rey, la religión y la política estaban vinculadas estrechamente. Pero ¿qué pasaba en tiempos de Jesús? Israel había perdido su autonomía, habían sido invadidos por el Imperio Romano. Y entonces, si bien el Imperio Romano mantenía a los pueblos con sus autoridades propias, debían pagarle tributo al César. Nada más alejado de la realidad que nos toca. Pero bueno, estaban subyugados todos los pueblos y entonces mantenían las autoridades, pero bueno, ustedes me tienen que pagar. Yo los dejo que ustedes sigan reinando, pero me deben a mí pleitesía y tenían que pagar terribles impuestos. Entonces el pueblo estaba esperando la liberación. Esperaban esto, es decir, que Israel volviera a ser autónomo, que Israel volviese a tener, como otrora había tenido con el rey David, con el rey Salomón, el esplendor tan esperado. Y entonces, cuando empiezan a escuchar que en Jesús se cumplían todas las profecías, que este es el Mesías, el rey esperanzador, ¿qué pensaron? Que Jesús iba a venir con un poderosísimo ejército a expulsar a los romanos y a devolverle a Israel lo que Israel tanto esperaba. Pero Jesús empieza a hablar de la pasión, Jesús empieza a hablar de que Él tiene que sufrir, que Él tiene que padecer, que Él tiene que morir. ¿Se acuerdan ese pasaje que iban a Jerusalén y Jesús les empieza a hablar de esto, que tiene que sufrir, padecer, y Pedro lo agarra a Jesús y le dice, Señor, no voy a permitir esto. Y Jesús que le dice, Pedro, aléjate de mí, tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres. Pedro dice, pero si el rey Mesías, ¿cómo va a terminar crucificado y muerto? ¿Quién nos va a redimir entonces? ¿Dónde va a estar el ejército que nos va a salvar? Y por eso entendemos lo que pasa en la pasión, que los apóstoles se terminan escandalizando y terminan huyendo. Esa idea mesiánica falsa que tenían de Dios se desmorona. Pero como Jesús le dijo a Pilatos, y escuchábamos el sábado y el domingo pasado, yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, pero mi reino no es de acá. El reino de Jesús no está acá.
Y esto nos ilumina mucho a nosotros para conocer también nuestra fe, porque a veces entendemos la fe como una solución a nuestros problemas acá. Fíjense un detalle, Jesús curó a muchos enfermos, muchísimos, pero no curó a todos. Podría haber curado a todos los ciegos, a todos los leprosos, podría haber extirpado de la humanidad todos los flagelos que implican la debilidad física, podría haber extirpado la muerte, porque si devolvió vida tenía poder para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque en realidad todo se remonta al comienzo. Dios puso al hombre en el paraíso para que gozara, pero el hombre libremente le dio la espalda, desobedeció. Libremente eligió no obedecer a Dios y comer del fruto prohibido. Ahora aquello que recibimos libremente, que no pedimos, nadie pidió el paraíso, bueno, ahora Dios nos pone a prueba y nos dice, ¿quieren el paraíso? Bueno, ahora tienen que demostrar que lo quieren. Y este es el camino que Dios nos ofrece. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos viene a demostrar para que nosotros recobremos aquello que nosotros libremente dijimos que no. Y por eso Jesús nos traza el camino, nos indica el camino. Y por eso no curó a todos los enfermos, no curó a todos los muertos, no sacó de la humanidad el hambre, las miserias, las catástrofes. Eso pasará al fin de los tiempos en esa humanidad renovada. Hoy celebramos a Cristo que resucita, que nos da la certeza de lo que Él nos ha enseñado es verdad. No es un relato ficticio, no es un relato creado, no es algo que se le ocurrió a algunas personas ahí iluminadas que quisieron escribir una linda historia para que algunos tontos sigamos atrás. No, porque la fe es racional y hay cosas que tal vez no las alcanzamos a entender, pero no van contra nuestra razón, sino todo lo contrario. Nosotros podemos tener esos elementos para que nuestra fe sea más verdadera. Pidamos de manera especial en este día para que el Señor nos conceda la gracia de celebrar con inmensa alegría esta resurrección de Cristo, el gozo inmenso de saber que en Él nosotros encontramos la respuesta a todas las angustias que aquejan a la humanidad. Hoy el hombre, la humanidad entera está desolada, está triste, sin rumbo. Cuando vemos las noticias, guerra, preocupación, que el dólar, que la guerra financiera entre Estados Unidos y China, uno dice, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero es un mundo sin Dios, y sin Dios no hay esperanza. Él nos da esperanza, porque Él nos indica cuál es el camino que llena toda nuestra vida. Que María, nuestra Madre, Madre del Amor Hermoso, nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima.